Amados radioescuchas, hermanos en Cristo, damos gracias al Todopoderoso por permitirnos un programa más de ser emitido para llevar a ustedes la información que hemos venido desde ya hace un tiempo, estos contenidos históricos del origen de la Iglesia, la iniciación de la Iglesia de Cristo y quiénes eran esos personajes que protagonizaron esos eventos en donde el cristianismo tan rápido creció, tan rápido se expandió por todo el territorio del imperio, pero también en donde creció la Iglesia de una forma que hoy quisiéramos que se hiciera de igual manera. En el tiempo y el espacio vamos a hacer un recuento breve que en el pasado programa estamos viendo a unos personajes como es el caso de Felipe, Bernabé, Gamaliel y Tabita. Recordamos también a ustedes, amados radioescuchas, que estos personajes pertenecieron a un subperiodo, es decir, al segundo subperiodo del periodo apostólico, que va prácticamente desde el año 35 al año 50, el periodo de la expansión. Y el primer periodo que vimos fue el pentecostal, que va del año 30 al año 35. Pero para ser un poquito más claros y ubicarnos en el tiempo y el espacio, Uriel nos va a ubicar un poco más de qué comprende la historia del cristianismo, es decir, cuáles son los periodos. Sí, señor. Doctor, es que se me hace como necesario hacerlo porque hay nueva audiencia y hay que ponerlos como el nombre del programa, en contexto. Así es. Y resulta que estamos estudiando 6 periodos generales de la historia de la Iglesia. Eso es lo que estamos más o menos tratando de hacer en estos programas de En Contexto. Y estamos en el primer periodo hasta ahora. Estamos en el periodo de la Iglesia Apostólica que va del año 30 hasta el año 100. Hay otro periodo de ese primer periodo que estoy hablando, el apostólico. Vimos ya la parte de la Iglesia de Pentecostés, ¿cierto? Ese primer subperiodo. Y ahora estamos en el periodo de la expansión, el segundo subperiodo, que es el de la expansión. Luego viene otra parte, otro periodo de la Iglesia, que es el periodo de la Iglesia apostólica, es el que ya estamos. La Iglesia perseguida viene más adelante. Luego viene otro periodo que llama la Iglesia imperial. Y más adelante veremos también la Iglesia medieval o la Iglesia del medioevo. Viene también la Iglesia de la Reforma, que es otro periodo también de la Iglesia. Y el último periodo es el de la Iglesia moderna, que es la Iglesia de nuestros días. Entonces, más o menos, esos son los 6 periodos que vamos a estudiar aquí en contexto, de los cuales vamos hasta ahora en el primer periodo y en el segundo subperiodo de ese primer periodo, que es la Iglesia Apostólica. Sí, señor. Para ser claros en toda esta temática que hemos estado refiriéndonos, damos las gracias pues a las nuevas personas que nos están escuchando. Entonces, después de esta aclaración, le doy la palabra a mi hermano Carlos. Bueno, pues qué interesante que ya hemos transcurrido, nosotros creemos que hemos pasado varios periodos, ¿no, don Juan? Pero siempre hasta ahora vamos en el segundo, que eso acarrea y lleva mucha historia porque estamos viendo los personajes. Vimos la Iglesia Pentecostal, que prácticamente esa nació desde como a los 50 días, sí, empezó el Señor a la ascensión a los cielos. Entonces empezó a desarrollarse este periodo de la Iglesia Pentecostal también desde la ascensión de Cristo, pues ese es el año 30 después de Cristo, hasta la predicación de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. O sea, ese es el año 35 después de Cristo. Así que para nosotros ha sido un placer y lo mismo. Seguimos desarrollando ese segundo periodo, que es la expansión, que era siempre todos que estaban reunidos en un solo lugar en Jerusalén, pero empezaron a expandirse, después a tomar decisiones, a ser valientes y esforzados, a tener criterio y a empezar a llevar el evangelio a diferentes partes, aunque ya estaba siendo tocados los gentiles, también los judíos. Así es. Continuamos entonces con la exposición de estos personajes que pertenecieron al periodo de la expansión del periodo apostólico, y vamos a continuar con un personaje que es Simón el Curtidor. Sí, señor. Es un personaje que llama mucho la atención porque, en primer lugar, cuando Pedro se desplaza a Jope, lo recibe en su casa. Es la primera característica. Era un hombre que tenía por profesión hacer el tratamiento de las pieles de las reses para poderlo utilizar
en beneficio de la gente en algunos utensilios, como por ejemplo los zapatos o los cinturones o incluso algunas prendas, o sea, doctor, que protegían. En esa época se trabajaba ya el cuero. El cuero, así. Precisamente yo creo que, ¿cómo era que esa empresa aquí, los marroquineros? No, esos no fueron los que dieron origen. Fue Simón el curtidor, un hombre que tuvo desde un comienzo fe en que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y se hizo amigo de Pedro y Pedro lo recibió. Pero aquí la idea es que quien ejercía esa profesión de curtidor, que es un proceso, llamémoslo el término inmundo, porque toman la piel, tienen que hacerle un proceso en algunos pozos, llamémoslo así, en donde la piel permanece por días con algunos elementos que le agregan y eso produce un olor nauseabundo. Sí, entonces, no tan agradable. No tan agradable. Entonces la ley judía indicaba de que esas personas que ejercían esa profesión eran inmundos y no se podían de ninguna manera unir con los judíos quienes eran los llamados puros y que no podían mezclarse. Sin embargo, amado radioescuchas, aquí hay algo que debemos tener en cuenta, es que Pedro, siendo judío, fue a quedarse en la casa del curtidor de Simón y no ocurrió ninguna cuestión así desagradable, ni Pedro violó la ley. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo había dicho que ya no habría ni judío ni gentil, ya no había ni etnia ni pueblo. Entonces acá Simón, por su profesión, y Pedro abre prácticamente la puerta para entrar a la iglesia todos los gentiles. Así es. Sí, señor. Ese relato que nos habla precisamente el libro de Hechos, capítulo 9, capítulo 10. Bueno, este es porque es que Pedro no se quedó poquitos días donde Simón, fueron varios días. Imagínese usted, querido oyente allá en su casita, usted, conocedor de la ley judía, esto está exactamente en Hechos 16, sabiendo que era inmundo una persona que tenía contactos con animales, porque él tenía que estar cogiendo animales muertos, excrementos, en fin, tantas cosas, y Pedro tiene que llegar, o sea, Dios lo lleva para que él entienda de esa forma que también los gentiles tienen acceso por la gracia también al reino celestial, porque ellos creían que solamente los israelitas eran los únicos que tenían derecho a esa vida eterna, hasta gozar de las bendiciones de Dios. Pero Dios le muestra de una forma muy práctica que no, es para todos. Sí. No, y además conociendo el temperamento de Pedro, ¿no? Claro. Era bien compulsivo y además porque fue la primera gran voz del evangelio, que fue ese hombre valiente que después de Pentecostés conoció a Marcos y también probablemente le dio información para el evangelio de Marcos. Se cree que le dio esa información, pero también escribió la primera y la segunda carta de Pedro. Pero lo importante es que era un hombre muy compulsivo. No podía controlar el genio. y eso era pues algo característico y preciso. A Pedro le tocó ir a esa parte, a hospedarse en esa casa. Imagínese, como decía Uriel, con todo lo que tenía que coger ese curtidor de esas pieles, y fuera de eso todo el proceso, el olor, pues no era tan fácil como hospedarse en este sitio. Entonces ahí yo creo que Dios de alguna forma está moldeando a todo el mundo, ¿no? Y utilizó en esa parte para moldear a Pedro. Vea qué buen testimonio nos deja Pedro y Simón el curtidor. Simón, por su generosidad de hospedar a Pedro, y Pedro, romper esa ley judía muy radical, que era la no poder compartir con ningún gentil. Y más que tuviese una profesión. Menos, y luego la comida más adelante que también. Así es. Vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en Hechos 19 y que precisamente hace referencia a lo que anteriormente estábamos indicando de Pedro como el hombre que rompe en ese momento algunos radicalismos y legalismos de la ley judía, y cómo Simón precisamente lo alberga y cómo le da ese amor y ese cariño a este gentil. Uriel, ¿qué dice Hechos 9:10? Hechos 10, en el capítulo 10 habla precisamente del llamado
que Dios le hace, pues la visión que tiene Pedro de ir a la casa de Cornelio. Luego ahí en el capítulo 10 está como él envía por él, pero la parte que queremos enfatizar en este momento es la parte ya de la comida, ¿no? Sí. Que es en el versículo 9 de Hechos 10, donde dice: al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. Pero miren lo que contestó Pedro. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Luego la voz vuelve y le dice: come, bueno, hasta que él hace caso. Pero es ahí ese es el llamado y la visión que Dios le da de ir a la casa de Cornelio, y ahí van a buscarlo a él. Y en ese preciso momento también tiene la visión de la comida. Y sabe que lo que más curioso es que Dios le tiene que mostrar 3 veces la visión. 3 veces, sí, señor. O sea, recalcarle. Aferrado a las tradiciones judías, Pedro, lleno de ciertos perjuicios, Pedro estaba convencido de que sus opiniones acerca de los gentiles eran ciertas. O sea, Dios tuvo que repetirle esa visión. Y además también una de las lecciones más básicas y prácticas de este suceso es que no debemos desafiar las órdenes de Dios, y Dios estaba mostrándole que los gentiles también podían ser salvos, tenían derecho, y él era aferrado a esas tradiciones judías, y como siempre la ley judía prometió el consumo de ciertos animales porque llegaba a ser impuro, claro. Y eso lo podemos encontrar, para los que los oyentes lo verifiquen, en Levítico 11. Para que se puedan mirar sobre esta historia de todas las tradiciones judías y cuando llegaban a ser impuros. Pero eso es muy cierto lo que también dice Uriel. Es importante que todos los gentiles ya eran parte del plan de Dios para la salvación. Mira, Amado, escuchas cómo acá ya Pedro, judío, empieza a entender no solamente por las enseñanzas que dejó Jesús, sino ya por las mismas revelaciones que él tenía en sus sueños, de tener claridad de que el pueblo gentil tenía que necesariamente formar parte de la iglesia, porque esa era la visión y la misión con que Jesucristo vino a morir en la cruz. Entonces tenemos este personaje, Cornelio, que era un devoto, era un hombre muy celoso por su cargo como soldado romano. Además era muy caritativo, y digamos que el cargo o el rango que él tenía dentro del ejército romano era de centurión. Centurión se les llama aquel que dirigía, aquel que mandaba sobre una centuria, sobre 100 de soldados. Que eran 100 exactamente. Entonces miren cómo Cornelio, por su devoción, por su sensibilidad a las cosas de Dios, precisamente ve que Pedro es un apóstol, un enviado del Señor, dejado para predicar el evangelio, y él sabe que allí estaba en Cesarea Pedro, y Cornelio lo manda a llamar, ¿cierto? Sí, señor. Doctor y Carlitos, fíjese que estaba buscando acerca de Cornelio y encontré que la casa de Cornelio todavía existe en Tel Aviv. Sí, y es un lugar, hay una terraza, dice que es una terraza muy prominente allá en Tel Aviv, y pues la gente va allá porque es que ahí también fue como la raíz de una de las iglesias también muy sólidas. Nació ahí una iglesia en la casa de Cornelio. ¿Sabe que algo curioso es que Cornelio era un hombre religioso, devoto, generoso, respetable y sincero? Sin embargo, aún estaba separado espiritualmente de Dios y necesitaba escuchar el evangelio. Entonces Dios envió a Pedro para que le presentara el mensaje de salvación. Así de sencillo. Mire cómo precisamente Pedro obedece y va en rescate, llamémoslo así, de Cornelio, pero porque Cornelio tenía una sensibilidad a las cosas de Dios. Hay algo importante en Cornelio, es que así como él era obediente a un mando de un general superior, y lo que el superior indicaba tenía que hacerlo él como centurión, tal vez esa concepción que él tenía de la obediencia y de la fe también creyó en que si Pedro venía a él, podía ser utilizado por Dios para poder ser sanado
su esclavo. Él es el mismo del relato el que Dios le hace, Jesús le hace el milagro de sanar a un esclavo que él quería mucho. Sí, señor, él es. Vea. Él es el Cornelio de Hechos, en donde precisamente él como centurión, él como miembro del ejército romano, y decíamos, cree en Jesucristo y cree en los apóstoles, y su criado, quien lo asistía, se enferma, y él no duda en decir, voy a llamar a Pedro para que por intermedio de él Dios haga la obra y sane a su esclavo. Y Cornelio pues es el primer gentil que recibió el Espíritu Santo. Además también cuando estamos dispuestos a buscar de la verdad y ser obedientes a la luz de Dios, nos da la recompensa. Y pues Cornelio estaba siempre como dispuesto, quería buscar de Dios y pues aprendió y recibió el Espíritu Santo y pues empezó a conocer de ese Dios Salvador que es para todo el mundo. Es muy importante, amados radioescuchas, guardar eso en nuestra mente y en nuestro corazón, que este encuentro entre Cornelio y Pedro y este milagro que se da por la misericordia de Dios marca fundamentalmente el inicio de los gentiles formar parte de la iglesia como creyentes. Es muy importante porque una vez que fue sanado este esclavo, este sirviente, de una vez no solamente se bautiza a Cornelio, sino dice el texto que todos los amigos de él fueron bautizados. Y aquí hay algo para reflexionar. Si Cornelio comandaba una centuria de soldados, yo estoy seguro que por lo menos la mayoría de esos soldados quien él comandaba fueron convertidos al cristianismo. Y por eso se dice que de ese hecho en adelante que ocurrió en Cesarea, se borró prácticamente toda distinción entre raza, pueblo, tribu y nación, porque acá se da el cumplimiento de la palabra que el evangelio es para todo ser humano que crea en Jesucristo como Señor y Salvador. Y qué interesante porque, pues así como lo decía don Juan, que era un oficial del ejército, pues era un hombre temeroso de Dios, al igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Entonces qué importante es que a pesar del cargo que tengamos, que utilicemos o que llevemos, debemos ser siempre sencillos y siempre buscando de Dios y orando, ¿no? Ese es un ejemplo de Cornelio para muchos de los que a veces pues Dios nos está utilizando algo y empezamos a ser como muy soberbios y altivos o tenemos que mandar. Así es, Carlitos, vea, qué importante lo que has anotado, porque esa generosidad, esa ser buena gente, buen hombre, buen ser humano, hace que la persona se sensibilice no solamente con las cosas del hombre, con las cosas humanas, sino que se sensibilizan con las cosas de Dios. Y esto fue lo que llevó precisamente a Cornelio, sus amigos soldados y todos los demás amigos a los pies de Cristo porque recibieron el bautismo para salvación. Hablábamos de Cornelio, un gran testimonio y un ejemplo para muchos que indica que marcó precisamente la entrada de mucho gentil a la iglesia. Pero vamos precisamente hablando de los gentiles, a hablar de ellos, de esta raza. Aclaramos que gentil era toda aquella persona que no era judía. Sí, señor. O que no era ni griego, porque habrían griegos judíos, pero que tampoco eran prosélitos, aquellos que habían estado prácticamente lejos de Jerusalén, pero que tenían algún ancestro, llamémoslo así, de judíos. Y que adoptaban también las costumbres, se circuncidaban, cumplían con todos los ritos judíos. Exacto, entonces este era el pueblo gentil. En otras palabras, el pueblo gentil era prácticamente el que no era judío. Todos los demás eran gentiles. Sí, señor. Y como veíamos a través de todo este periodo que hemos avanzado, pues la iglesia, en principio, por ejemplo, en el periodo pentecostal, eran todos judíos. Sí, señor. Y ya aquí en la expansión empieza a llegar gentiles convertidos, como fue el caso de Cornelio, para ingresar a la iglesia. Entonces, este término de gentil debe quedar muy claro, amados radioescuchas, porque precisamente en este periodo de la expansión es donde poco a poco se va convirtiendo la iglesia de Cristo, ya no con una mayoría judía, sino con una mayoría gentil. ¿Cierto, hermano Uriel? Sí, señor, y es que esta parte, lo que pasó con Cornelio, es clave, es fundamental, y por eso pues Dios se encargó que quedara
escrito en la palabra y aquí en este libro de los Hechos, porque es que es cuando comienza y abre como la puerta para que el judío entienda que el gentil también tiene derecho. Mire lo que dice en Hechos capítulo 10 versículo 34, precisamente es cuando el apóstol Pedro dice: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Qué bueno. Lo dice el apóstol Pedro, él reconoce y dice no, porque cuando él comienza a predicar y llega el Espíritu Santo también otra vez como en forma de lenguas de fuego también en la casa de Cornelio, entonces dice no, esto es para todos, por eso de ahí la comida y todo comienza a abrírsele como un panorama, se le abre la mente a los apóstoles y a todos aquellos miembros de la iglesia que habían sido judíos de nacimiento, pero que ahora veían que también había participación de otros también en la iglesia. Muy bueno ese aporte, Urielito. Porque allí en Cesarea, sí, señor, en la casa de Cornelio, se repite una vez más lo ocurrido en el aposento alto en Jerusalén. Y cosa curiosa es que también en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 1, dice: la noticia de los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Y es que el término gentil, como lo decía ya anteriormente don Juan, se refiere a cualquier persona que no sea judía. Y los judíos creyentes pensaban que Dios ofrecía su salvación solamente a los judíos, porque ellos se les había dado la ley. Si pueden constatar eso, lo pueden ubicar en Éxodo capítulo 19 versículo 20. Pero un grupo de ellos en Jerusalén creía que los gentiles sí podían ser salvos, pero solo si seguían todas las leyes y las tradiciones judías. Eso, sí, señor. Y además, y en esencia, si se convertían al judaísmo antes de ser cristianos. Ese era un grupo que creía esa parte, ¿no? Sí, señor. Pero era para todos el evangelio y no había que seguir todas las leyes, con la ley tradicional, ¿no? Tradicional. Doctor, y ahí es donde tiene que haber el primer concilio. Sí, es por eso. En el siguiente periodo vamos a mirar esa parte porque es prácticamente el límite de este periodo que estamos viendo, que es la expansión. Pero me nace aquí una inquietud y que bueno, quiero compartirlo. Es que pareciera ser que cuando uno habla de gentiles, es allá como los señores de la época del Imperio Romano, de otros lados, pero resulta, amados radioescuchas, que los gentiles somos nosotros. Claro. Nosotros. Y miren la obra tan grande de Cornelio y de Pedro, desde luego, sensibles a las enseñanzas del Evangelio de Cristo, en la que precisamente por eso nosotros tuvimos. Tú, amado radioescucha, mi hermano Uriel, mi hermano Carlos, todos los creyentes en Cristo, es que nosotros, en nuestra condición de gentiles y por el amor de Dios, de nuestro Creador, nosotros también, con la fe en Jesucristo, porque lo hemos recibido y hemos creído en Él, somos hijos de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 2. Y el apóstol Pablo lo dice muy claramente, pues luego cuando él comienza ya a desarrollar la doctrina en Romanos, cuando dice que nosotros fuimos injertados, o sea, los gentiles fuimos injertados, porque, y gracias a que los judíos, que eran el pueblo escogido, los puros, habían desechado, habían rechazado al Salvador. Al Salvador. Y qué bueno, ya como en esta última partecita, quisiéramos resaltar que precisamente en esta época, que inicia pues un periodo que se llama dentro de nuestra cultura la Navidad o diciembre, que es el mes de alegría, el mes donde se dan regalos, se une la familia, se comparte. Qué bueno que nosotros, como gentiles que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, podamos, al igual que Cornelio, dar un testimonio de que nacer en Cristo es precisamente darle la gloria al que nació hace 2000 años, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, para poder ser salvos. Y qué bueno que en estas festividades podamos nosotros, hijos de Dios, nacidos de nuevo, poder compartir este nacimiento de Cristo en nuestros corazones, dando testimonio y siendo una verdadera luz con un testimonio de amor, de alegría y de paz. ¿Cierto, hermano Carlos? Pues interesante, don Juan, lo que usted comparte en este momento, y ya que estamos en esta época tan bonita. Sabemos que Dios hace milagros y Dios sana y libera y da tantas cosas, pero la muerte del Señor Jesucristo, y bueno, y ahora que celebramos en estos días el nacimiento del Mesías, del Salvador del mundo, fue para la salvación de las personas.
O sea, ese es el mejor acontecimiento, el mejor hecho que podemos celebrar, es que siempre reine en el corazón de la gente el Cristo nuestro Salvador. Entonces, y no estamos en contra, lo aclaro, sobre los milagros, los prodigios, todo lo que hace Dios. Y sí, hay gente que se le alaba que porque cambió, dejó el licor, las drogas, hay tantas cosas, pero eso es una parte, pero lo más importante es que esa persona sea salva, que es la salvación, la alma de esa persona es para el Señor Jesucristo. Eso es lo más importante que tenemos que celebrar en este tiempo. Y qué bonito, yo tengo la costumbre en este tiempo de Navidad compartirle a la gente el amor de Dios, de regalar una Biblia, de regalar un libro que nos sirva de enseñanza, de aprender sobre todos los secretos y los misterios que tiene Dios revelado por medio de su palabra. Es interesante, o así es una forma de llevar el mensaje a tanta gente que lo necesita, Uriel. Muy bonito mensaje. Sí, señor. Doctor y Carlito, mire, lo que hemos estudiado hoy, lo que hemos aprendido hoy, nos deja una muy buena enseñanza Cornelio y sí. Pedro, porque a veces nosotros nos creemos porque ya somos cristianos, porque ya tenemos la salvación, porque hemos recibido las bendiciones de Dios en Cristo, creemos que también que somos los únicos. Y qué bueno aprovechar esta oportunidad, estas fechas, para abrir nuestra casa, nuestro corazón, para que otra gente también comparta con nosotros, porque a veces el cristiano como que se aísla, sí, porque cree que si habla con otra persona se va a contaminar, que si habla así, a veces llegamos a unos extremos todos raros. Y qué bueno que esta fecha sea al contrario, para hacer como hizo Pedro y Cornelio. Claro. Se juntaron, compartieron, comieron juntos y predicaron el evangelio juntos. Y mire quién fue Cornelio también en las manos de Dios, un hombre también que Dios lo usó grandemente, como usó a Pedro, como nos puede usar a nosotros en cualquier momento, siempre y cuando estemos dispuestos a romper con esas barreras de muchas cosas que a veces ponemos nosotros y no dejamos que la gente entienda y crea el verdadero evangelio. Qué interesante esa conclusión, hermano Uriel, porque vea, amados radioescuchas, Pedro, el judío puro en su profesión y por su estirpe. Simón, el curtidor, un hombre inmundo que andaba allá haciendo tratamiento a sus pieles, y eso la ley judía le daba la característica de ser inmundo, que no se podía reunir con Pedro. Pero la conclusión que tú das, Urielito, Dios te bendiga, y esto es el mensaje que queremos dejarles en el día de hoy, porque vamos a iniciar una época de festividades. Es que precisamente lo que nos repitió Uriel, y quiero recalcarlo, es ser nosotros luz en medio de estas personas que no han conocido el evangelio por alguna circunstancia, pero que nosotros sí somos luz, con amor, con ese deseo realmente de amor, como nos lo dejó Cristo. Podemos llevar muchas personas a los pies de Cristo, ¿cierto, Carlos? Así es. Para terminar. Bueno, ya estamos finalizando, ¿no? Recalcándole a las personas que una vez más el próximo, en este mismo horario, estaremos una vez en contexto con otro periodo de la historia de la iglesia. Así que gracias por acompañarnos y que tengan un resto de tarde muy feliz. Don Juan, muchas gracias. Y Uriel, que gracias por una vez más estar en esta charla de enseñar a la gente y nosotros mismos aprender de toda esta historia. Así es, mis hermanos radioescuchas, Dios los bendiga, que pasen unos días llenos de amor, de alegría y de paz junto a toda la familia.